Hola, ¿cómo Hola, están? buenas tardes. Abrimos el Hola. consultorio pastoral para estar nuevamente conectados y responder algunas inquietudes que van surgiendo y también, como anunciamos el sábado pasado, compartir acerca de cómo mejorar la comunicación. Así que damos la bienvenida a todos, a todas, las hermanas, los hermanos, las jóvenes, las jovencitas que están allí del otro lado, y vamos a compartir un tiempo de reflexión de la palabra del Señor y entiendo yo de aprendizaje, o por lo menos de reforzar conocimientos si es que lo teníamos, porque el tema de la comunicación es un tema muy interesante, muy importante, y consideramos nosotros con la pastora Majo muy pertinente para estos días. Así que tantos días de convivencia, vuelven a anunciar una extensión de la cuarentena, así que sería la tercera temporada, por lo menos en mis cálculos, y seguimos con los mismos actores, así que tenemos que seguir conviviendo y de la mejor manera y aprender si es que no lo sabemos o mejorar si es que lo tenemos más o menos aprendido cómo comunicarnos. Pero antes de pasar al tema de hoy y dar algunas pautas, algunos principios de cómo mejorar la comunicación, vamos a intentar responder otras inquietudes que fueron apareciendo en la semana y que, como siempre decimos, cada cual que manifieste alguna inquietud queremos dar alguna respuesta, por lo menos en el tiempo que tengamos y de manera muy general. Hoy estaba pensando que los consejos que damos o las palabras que podamos dar del Señor son bien generales, no atienden la particularidad, pero por ahí en la generalidad a usted le pueda servir, y si es algo muy puntual que no está en la respuesta, bien podemos seguir comunicándonos como lo hacemos y establecer una conversación más directa. Así que vamos a algunos de los temas, Pastora Majo, si le parece, antes Bueno, de comenzar a tratar el tema de hoy. Y sí, como habíamos anunciado, repito, todavía está a tiempo. Si no buscó papel y lapicero, lápiz ahí, vaya a buscarlo, porque vamos a decir varias cosas. Y a lo mejor a usted, si no anota, le va a quedar la sensación de haber escuchado algo interesante, pero no recuerda bien qué. Aunque tiene, mediante este recurso, la posibilidad de volver a escuchar los audios, por ahí, si usted lo tiene en algún papelito, le va a servir a usted para el futuro, cuando quiera recordar algo y bueno, va a su apunte, no sé dónde son los apuntes ustedes, y lo puede releer otra vez. Así que si no lo hizo, busque en este rato, mientras hablamos de otros temas, lápiz y papel, y vaya anotando algunas pautas que vamos a dar de cómo mejorar la comunicación. Pero antes, como dije, pastora. bueno, vamos a compartir algunas de las inquietudes que ha habido en la semana, que han sido de tema personal, pero que creemos bueno compartirla la respuesta porque pueden haber más personas con la misma situación y les puede servir también el consejo, aunque no lo hayan consultado. Eh, un par de mujeres que notaron que se hizo más extrema en este tiempo la tristeza por la falta de un ser amado, por la falta de la partida de un ser querido. Muy bien, me quedé escuchando la pastora. Si vamos de lo peor a lo que puede ser más sencillo, hay algo que está prohibido en la Escritura, en el Antiguo Testamento, que es el culto a los muertos. Yo creo que si usted es cristiano y le está pasando eso, no tiene que ver con el culto a los muertos, sino con alguna nostalgia, melancolía, sentimiento de pena por la pérdida, que el encierro, como dijimos ya varias veces, el encierro va generando estas sensaciones, porque el encierro es aislamiento, y el aislamiento, depende cómo uno lo transite, genera estos sentimientos. Y luego uno los va a vincular o a seres queridos, o a pérdidas materiales, a pérdidas laborales o a algún tipo de pérdida. Yo en ese caso lo que tengo para aconsejar es que usted se nutra de los vínculos que tiene en el presente. Mencionamos en algunos de los momentos que estuvimos por este medio que tanto la pastora Majo como yo hemos perdido seres queridos en estos tiempos, en el año pasado, por ejemplo. Y claro que el recuerdo de la persona querida, de la persona amada, de la persona sentida, siempre va a estar con nosotros. Lo que debemos evitar es una pena agónica, una pena profunda, como la definen algunos psicólogos, que es un estado de tristeza del cual uno no puede salir. Luego el recuerdo
del ser querido, está bien, porque uno tiene sentimientos. Pero sí, mi consejo sería que se nutra de las personas que usted tiene, de las que todavía puede disfrutar. Y como dice la Escritura, ¿se acuerda una porción que suelo citar en los servicios, cuando damos servicio de responso? Que recordemos, dice el ángel, las personas que parten con el Señor, sus obras siguen con nosotros. Que recordemos a esos seres queridos por las cosas buenas que nos hayan dejado. De alguna manera, no festiva, pero sí celebrando o por lo menos prestando más atención, más que al sentimiento de angustia que nos generó de tristeza su ausencia, lo bueno que esa persona nos dejó. Y para salir de esos estados, bueno, comunicarse de la manera que es posible en estos días con los seres vivos que todavía tenemos, con las personas que todavía compartimos nuestra vida aquí en esta tierra, y tratar de salir de esos trances lo más rápido posible. Yo podría dar una respuesta mucho más bíblica o evangélica en el sentido de que busque la presencia de Dios, porque en la presencia de Dios hay gozo, pero hay una porción de Pablo en su carta a los Corintios donde dice Pablo, me consoló el Señor con la venida de Tito. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay un consuelo divino que viene de parte del Señor a modo de ministración, pero hay un consuelo también que viene de parte del Señor también, pero a través de las personas. Entonces, usted busque vincularse con alguna persona, con algún hermano, coméntele ese estado de nostalgia o melancolía, de angustia que le ha generado y juntos oren buscando la presencia de Dios y la compañía, porque también es un recurso divino ese, la compañía de un hermano que pueda compartir esos momentos de tristeza. Eso es lo que yo respondería, pastora. Muy bien. Bueno, otra de las consultas es si estaría bien en este tiempo mirar muchas noticias, o sea, pasar mucho tiempo frente a las noticias. Bueno, para los que nos gusta mirar noticias, así que me identifico por ahí, la saturación, aún de las cosas buenas, siempre termina siendo mala. El medicamento, en su justa dosis, es medicamento. Si uno se pasa de dosis, lejos de ser un medicamento, se transforma en un veneno. Así que yo no sé cuánta noticia es la oportuna en cada caso, pero normalmente las noticias durante el día se repiten. Es decir, si usted quiere estar informado, por ejemplo, en estos días que estábamos esperando si la cuarentena seguía o no, bueno, está bien estar un rato en la televisión y ver qué se está diciendo, porque somos ciudadanos comprometidos con la realidad de nuestro país, así que hacemos bien en estar informados. Pero una vez que uno se ha informado con la noticia del día, a lo mejor no redundar, sí, con las mismas noticias durante todo el día, porque en realidad es lo que pasa, es lo que los canales de noticias ofrecen todo el tiempo las mismas noticias y distintos enfoques, pero de la misma noticia. Entonces, una vez que usted ya tiene claro qué es lo que pasó, qué es lo que está pasando, cuál es el comunicado, en qué consiste, ya es un tiempo suficiente, que ya le digo, no sé cuánto en cantidad de tiempo, pero si usted ya está al tanto de la novedad, yo creo que ese es el tiempo, esa es la medida para no caer en una sobredosis, sería sobredosis de noticias, que termina siendo mal, sí, seguramente. Yo creo que tenemos que compensar o nivelar con la palabra del Señor. El tiempo que le dedicamos a la noticia, que no nos distraiga de pasar tiempo con Dios, porque a veces a través de la noticia viene el caos, el desánimo, la incertidumbre, el pesar, y a través de la palabra de Dios compensamos con la esperanza, con la certeza, con la seguridad. Así que miramos un par de noticias porque tenemos que estar informados, luego nuestra cabeza la enfocamos en la palabra de Dios, que ese es nuestro verdadero sustento. Así que la sobresaturación es mala respecto de todo. Escuche la novedad del día y luego abstráigase de las noticias y enfóquese en otro tipo de contenidos. Bien, la otra consulta, bastante variada en las edades, es si es real todo lo que se dice respecto de la venida de Jesús en el Facebook y, bueno, algunos videitos que se han hecho virales. Bueno, esa es la consulta. Y tendríamos que saber qué es todo lo que se dice en el Facebook, la verdad, tanto en YouTube como en Facebook. Bueno, y algunos videos son de YouTube que lo suben a esa otra plataforma. Hay mucho que se dice, mucho, algunos con fundamento, otros sin fundamentos. Justo una hermana había preguntado por una nena que le tapan la cara, que había soñado que el día martes yo, como soy número impar, salgo a comprar
los días impares, justo tocaba martes, si te presta atención a las fechas. Y yo le digo a la hermana, vos decirle, porque le había hablado a la pastora Majo, decirle que yo voy a salir, que yo no sé el humo negro cuál era, pero en realidad se dicen muchas cosas que no tienen mucho fundamento en la palabra de Dios. Todo lo que usted escuche, que esté fundamentado en la palabra de Dios, haga como los discípulos de Berea, vaya a la Biblia y vea cuáles son los fundamentos. Hay cosas que están pasando, es una realidad, que son el cumplimiento de la profecía. Yo a veces hablo con mis hijos, sobre todo aquí en casa, cuando veo alguna noticia que tiene que ver con el cumplimiento de la profecía, que como tal el lenguaje profético es figurado, entonces es difícil a veces la interpretación. Pero antes de que usted asuma eso que está escuchando o viendo como algo sin cuestionamiento, 100% seguro, consulte con la palabra del Señor. Y si le genera mucha más duda, bueno, me pregunta puntualmente como esta hermana acerca de ese video de la niña y le dimos la respuesta pertinente. Mire, yo resumo toda la profecía en las palabras de Pedro. La palabra profética más segura, a la cual hacemos bien estar atentos, es esta, la que yo tengo aquí en mis manos, que es la palabra del Señor. Y claro que hay señales de cumplimiento del final de los tiempos, de cosas que están aconteciendo en nuestro mundo. Yo he estado tentado a preparar algún video para los que he cargado el canal de YouTube, donde extraemos alguna información de esa que está dando vueltas hoy, que tienen que ver con el cumplimiento de la palabra del Señor. Gobierno único, moneda única, la paz y la seguridad ficticia que que van a proponer algunos gobiernos, la restauración de Israel y todo lo que pasa en torno a la higuera, que fue la metáfora que el Señor usó para Israel. Eso es bien concreto. Eso está pasando y eso es bien concreto. El espíritu del anticristo, que es todo lo que se manifiesta contra lo de Dios, también es concreto. Hay algunas resoluciones de la ONU que llaman un poco la atención, ¿no? Que van en contra de la fe, la religión, la libertad de las personas a expresar nuestra fe. Así que hay algunos movimientos mundiales que dan nota de que la venida del Señor está cerca. Lo mismo pasaba con el sonido del cielo, que me preguntaban de las trompetas. ¿Hay alguna definición científica del zumbido, sería del viento? Que son más difíciles de fundamentar en la palabra de Dios, pero hay otras que no. La verdad que hay otras como las que cité: gobierno único, moneda única, el restablecimiento de Israel, algunos acuerdos a nivel internacional, y algún espíritu muy marcado, antife, antidios, anticristo. Eso sí ya es bien concreto y eso está pasando en nuestro mundo. Así que, en resumidas cuentas, tendría que ver cada cosa que se dice y ver a la luz de la palabra de Dios cómo se puede refutar o si tiene fundamento para eso que se dice. Yo lo que quiero agregar es algo que le dije a una hermana mayor, que bueno, mucho no entiende de todas estas cosas que recién el pastor Juan explicaba, que sí están aconteciendo y son reales, todas estas señales de la venida del Señor, y ella no entiende mucho, se confunde. Entonces yo le dije lo siguiente, y por ahí te hace bien a vos también que estás escuchando del otro lado, que estemos relajados respecto de la venida del Señor, estemos en paz. Sabemos que Él va a venir, pero lo más importante de todo es que estemos preparados. Eso es lo más importante. Entonces yo lo que le dije a esta hermana mayor es: vos tenés que procurar estar preparada, que tu interior esté preparado y listo, para que sea que te vayas antes vos o que venga el Señor a buscarnos, nosotros estemos íntimamente en comunión con Él, sabiendo que estamos como debemos estar delante de su presencia para partir. Dice el Señor, habla de un vestido también, el Señor habla de un vestido sin arruga, sin mancha. Entonces yo debo preocuparme como esa novia que se preocupa por su vestido, ¿no? Además de todas las señales, además de escuchar todo lo que se escucha, uno debe estar preparado y debemos preparar el vestido para que cuando el Señor nos venga a buscar, el esposo venga, la novia que somos nosotros, estemos listos para poder partir con Él. Muy bien, vivir cada día como si fuese el día del Señor. Recordarán los que congregan acá en nuestra comunidad que hay un cartel en el púlpito, que lo ven todos los días de reunión que ustedes vengan, que dice quizás hoy, en alusión a la venida del Señor. Así que nosotros concientizamos de estar siempre preparados, como dice la pastora. Y luego, para los que les gusta más la profecía y el cumplimiento, el estudio, vamos a hacer algo de alguna manera, para clarificar un poco todo lo que se dice, y usted puede corroborar ahí en su Biblia y algunas noticias contemporáneas que sí dan fe de que eso que se anunciaba, que parecía tan raro, tan difícil de cumplimiento, hoy en nuestros días no es tan difícil ni es tan extraño. Hay prototipos
de algunos dispositivos mundiales que son muy interesantes a la hora de analizar las profecías. Muy bien, pastora, Muy gracias por tu bien, aporte. la última consulta de esta semana en realidad fue compartida de hombres y mujeres y obviamente que hubo mujeres que lo que plantearon fue esto, ¿no? Cómo encontrarse en este tiempo de cuarentena como matrimonio y en algunas, a raíz del tema de ayer en la tarde, tuvieron como el pensamiento de separación, de después de que termine la cuarentena que se vaya o me voy, porque se ha perjudicado mucho el encuentro matrimonial en estos días. ¿Qué tal? Bueno, yo creo que nos hemos redescubierto durante el encierro. Yo la verdad que no se lo atribuyo a la pandemia, tampoco soy de los que piensan que bueno que esto nos pasó. Para mí esto es malo lo que pasó, pero bueno, aprovechemos en todo caso esto que está pasando. Y yo sí lo que creo es que ha subido a la superficie en todo caso el encierro y el aislamiento, y el encierro particularmente ha subido a la superficie algunas otras cuestiones que ya andarían en casa rondando. Pero ¿qué pasaba, pastora? Que en la ocupación que tenemos cada uno, el salir y el volver, la distracción, el trabajo, las horas, las demandas que tenemos, no teníamos tanto tiempo compartiendo y conviviendo tantas horas del día con el elenco, como decía yo estos días. Sigue siendo el mismo elenco, la tercera Claro, temporada. los actores somos los Los mismos. actores somos los mismos y sigue la temporada. Y si usted tiene problemas con el elenco, bueno, hay que. Bueno, justamente Claro. hoy, si empieza por comunicarse bien, a lo mejor resuelva gran parte del problema. Porque a veces nos hemos comunicado mal y no se ha notado porque pasamos pocas horas juntos. Pero ahora que pasamos mucho tiempo juntos, muchos días juntos, entonces esos problemas de comunicación se han agravado o han subido a la superficie y no tenemos herramientas para abordarlos y mejorar la comunicación. Así que la palabra comunicación, como dijimos el sábado, si usted nos está siguiendo por esta vía, cuando abrimos este consultorio pastoral, dimos algunas reglas para un buen diálogo, porque tampoco sabemos hablar. Y ahí le dimos algunas reglas como para que usted mejore el diálogo. Porque yo, haciendo alusión a un refrán, pastora, como es ese refrán que dice, hablando la gente se entiende. Y yo dije, la miro a la pastora porque está linda. Yo dije que yo he encontrado mucha gente que hablando termina peleándose, así que no siempre, evidentemente, hablando la gente se entiende. A veces hablando la gente termina peleando. Y yo creo que ahí hay un problema serio de mala comunicación, porque si intentaron hablar, alguna comunicación ha habido, algún contacto ha habido, evidentemente ha sido malo, infructuoso. Así que lo primero que quiero aclarar para meternos en el tema es que no es igual hablar que comunicarse bien. Cuando somos chiquitos nos enseñan a hablar, más o menos aprendimos a hablar, pastora, pero eso no significa que nos estemos comunicando bien, porque la comunicación es mucho más abarcativa que el hablar. Nos comunicamos con gestos, con corporales, faciales, nos comunicamos con silencios, nos comunicamos con golpes, no digo golpes físicos, a veces el enfado, por ejemplo, pastora, uno golpea un vaso que no tendría nada que ver, golpea una puerta, y uno está comunicando un mensaje de que está enojado, de que algo no está bien, que está irascible o irritado. Y no necesariamente lo hablamos, pero tenemos que hablar, porque como dije el otro día, lo que no se habla, se hace. Así que vamos al primer tramo. Lapicera, papel por allí. Los dos pilares que sostienen una buena comunicación, pastora, me ponen ahí abajo lo del elenco, excelente, claro, porque es la tercera temporada esta, y el elenco es el mismo, así que a convivir se ha dicho. Decía que los dos pilares, nada más que dos, mire, si usted recuerda esto, es muy importante. Los dos pilares que sostienen una buena comunicación son, el primero, revelarse, con B corta, no con B larga que es de rebelión, revelarse, mostrarse, dejarse ver, quitar el velo, no dejar a la intuición ni a la observación, porque cuando uno deja a la intuición o a la observación, eso se vuelve una demanda después. Solemos decirnos, te tendrías que haber dado cuenta. ¿Por qué? Tendrías que haber sabido que yo estaba mal. Siempre para una buena comunicación es mejor revelarse, es decir,
hablar, verbalizar lo que nos pasa. No dejar ni a la intuición ni a la observación del otro, porque el otro a lo mejor esté distraído, esté ocupado y no se da cuenta que nosotros le emitimos algunas señales porque está en otra cosa. Lo mejor es revelarse, es decir, abrir el corazón, hablarlo, decirlo, expresarlo en palabras. Entonces, si no dejamos lugar, recuerde eso, ni a la intuición ni a la observación. El ejemplo de Dios con nosotros en este punto. Dios no dejó que nos imaginemos cómo es, ni lo que le gusta, ni lo que le disgusta, ni lo que quiere que hagamos o no quiere que hagamos. Dice que me acomode y que no me veo, pero yo me veo acá. Sí, se ve la mitad de la pastora. Lo que pasa que... Ahí. Ahí estamos. Ahí estoy sin... Bueno, sigo. Decía que sigamos el ejemplo de Dios, que se reveló, es decir, Dios mostró cuáles son sus sentimientos, qué es lo que quiere, qué es lo que no quiere, qué es lo que espera de nosotros. Así debiéramos aprender nosotros de Dios, a decir, a verbalizar exactamente lo que sentimos, lo que queremos, lo que no queremos, lo que nos hace bien, lo que nos hace mal. Eso es un pilar fundamental, pero fundamental para una buena comunicación. Cuando dejamos a la intuición, como dijo, a la observación, el otro tiene que andar adivinando qué es lo que nos pasa, qué es lo que sentimos y por qué sentimos lo que sentimos. Así que aprendamos de Dios. Dios se reveló, Dios se mostró, Dios nos dijo, Dios se expresó, y así debemos aprender nosotros de Dios. El segundo pilar para una buena comunicación es la aceptación. Pastora, tan importante como revelarse, como abrirse, como mostrarse, es que el otro nos acepte. Si nosotros no tenemos la garantía, la seguridad de que vamos a ser aceptados, difícilmente abramos nuestro corazón. Así que estos dos pilares, así como son de importante entre sí, se condicionan, porque mucho de nuestros silencios a veces es porque estamos calculando, o no es un cálculo, tenemos la certeza de que no vamos a ser aceptados en eso que decimos o en eso que queremos. No debemos confundir aceptación con aprobación. Yo puedo aceptar un pensamiento, yo puedo aceptar que la persona lo exprese sin necesidad de aprobar que eso sea así. Y tener otra mirada, tener otro enfoque. Pero ¿qué le facilito a la persona? Que pueda sentirse cómoda al hablar conmigo. En muchos matrimonios hay incomodidad porque no están seguros de que el otro vaya a aceptar. Entonces hay una incomodidad. Ante la incomodidad no hablo. Me lo reservo, me lo callo, me lo quedo. Así que la aceptación de alguna manera ofrece o promueve esa comodidad que necesitamos para una buena comunicación, saber que nos vamos a abrir y que nos van a aceptar, que vamos a ser aceptados. Evita cerrarse, así como la aceptación genera esa comodidad y esa apertura, la falta de la aceptación hace que el cónyuge, pensando en el matrimonio, o los hijos, pensando en la familia, o cualquier otra persona con la que yo quiero mejorar la comunicación, si no está segura la persona que yo la voy a aceptar, entonces se va a cerrar. Y el hermetismo hace imposible una buena comunicación. Así que esos dos pilares sostienen una buena comunicación. Revelarse, abrirse, mostrarse y por otro lado garantizar la aceptación. ¿Qué cosas tenemos que asumir, pastora, para mejorar nuestra comunicación? El crecimiento que tenemos todos los seres humanos. Todos vamos creciendo y en ese crecimiento vamos cambiando y tenemos que asumir que hemos crecido y que en ese crecimiento, como dije, también hemos cambiado. Esto a veces dificulta la comunicación entre padres e hijos, que no pueden asumir que sus hijos han crecido y ahora tienen planteos, tienen pensamientos propios, que no son exactamente los que les transmitimos nosotros, pero a veces están en concordancia o en sintonía, otras veces no, pero son los suyos, es decir, los de nuestros hijos. Y de alguna manera tenemos que asumir el crecimiento, tenemos que asumir las ideas. A mí me preocupa mucho a veces cuando se discute por ideas, pastora. ¿Será que yo tengo una cabeza que puedo escuchar personas que piensen de otro modo? Lo que no significa que las apruebe, ni que vaya a consentir, ni hacer lo que ellos dicen, pero la verdad que escuchar lo que una persona piensa no debería generar ningún inconveniente en nosotros. Al contrario, por lo menos sabemos dónde está parado, qué es lo que necesita, qué es lo que piensa, y desde ese lugar a lo mejor podemos establecer hasta una mejor relación, no solamente una mejor comunicación. Así que asumir las ideas,
de otros, que no son las nuestras, y de alguna manera poder convivir, a menos que sea una idea muy estrafalaria y muy condenable, ¿no? Alguna idea distinta no debería generar inconveniente en nosotros. Así que si asumimos el crecimiento de las personas y sus ideas, Perdón, a veces esto ocurre cuando tenemos hijos adolescentes, ¿no? Que ellos se van animando a opinar de distintos temas, como decía el pastor Juan, de temas de actualidad, de temas que escuchamos en la tele, y ellos opinan, y a veces cuando los hacemos callar, porque no nos agrada como papá su opinión, cerramos la puerta a que ellos se puedan seguir comunicando. muy bien, pastor. Claro, suele pasar eso. Sí, ahora vamos a ver en uno de los puntos que tenemos más al final, cuando usted no permite esa comodidad, no espere luego que el otro hable. Uno mismo está cerrando las puertas y generando ese hermetismo en el otro. Así que en eso tenemos que ser sabios. Todos vamos creciendo, en el crecimiento vamos cambiando y solemos modificar a veces nuestras ideas, aún nos ha pasado a nosotros mismos, como individuos. A mí me hubiese gustado pensar como ahora, hace 20 años atrás, pero la verdad que el resultado de todo lo que he vivido. No, y que de hecho, como siempre decimos, la palabra de Dios no ha cambiado ni va a cambiar, pero la sociedad sí. Y lo que nuestros adolescentes vivencian hoy no es nuestra adolescencia de atrás, no es la de atrás. Y a veces para hacerlos callar le decimos, yo también tuve tu edad o yo también viví la edad tuya, pero no era lo mismo. Entonces uno tiene que estar abierto como papá, como abuelo, ¿no? Y escucharlos, al menos escucharlos, y como dice el pastor Juan, aunque a veces hay ¿no? opiniones respecto a algunos temas que nos dejan con la boca abierta, que no sabemos para dónde disparar, a veces porque no tenemos recursos tampoco para entrar en charla, ¿no? Entonces, siempre dándoles ese lugar de que sea casa, sea ahora que estamos todos juntos con más razón, sea casa, sean nuestras mesas, el lugar para que ellos puedan hablar de cualquier tema, aunque a nosotros, es más, ellos ahora tienen mucha más libertad a hablar aún de temas de tipo sexualidad. Vamos a ver los tabús, vamos a ver un poquito Claro, más abajo los tabús. que nosotros no nos atrevíamos y ya nos ponemos incómodos y por esa razón no los cortamos y los dejamos ahí sin Sí, poder sí. Recuerde opinar. siempre, pastora y ustedes que están allí, que aceptar no significa aprobar. No se Claro, confundan con eso. Uno puede aceptar un claro, pensamiento sin aprobarlo, pero bueno, es el pensamiento que la persona tiene, así que uno de todos modos está en comunión, disfruta de una relación con la persona, aunque no piense exactamente igual, ni mucho menos. claro. Pero eso permite ese acercamiento indispensable para una buena comunicación. Y si es en el seno familiar, mucho más. Un montón de conflictos familiares es porque los padres no hemos aceptado ese crecimiento, ese cambio de ideas de nuestros hijos que son distintas a las nuestras. A lo mejor, yo a veces le digo a los míos, cuando tengan nuestra edad y hayan vivido lo que hemos vivido, a lo mejor pensemos igual, yo no sé si estaré, pero a veces el cambio de la vida, el crecimiento personal, el crecimiento en el Señor, la madurez cristiana, son todos condimentos que hacen que vayamos pensando de maneras distintas. Claro. Y bueno, pero tenemos que estar abiertos a que no piense como nosotros y poder escucharlo. Así que asumir ese crecimiento y en ese crecimiento los cambios de idea ayuda bastante a relajarnos un poquito y a mejorar la comunicación. Ahora vamos a ver, pastora, para los que están anotando ahí, se anotan como el bosquejo que yo tengo acá, los va a ayudar a seguir una guía, porque como dijo Pascal, los buenos pensamientos abundan, el arte de ordenarlos no es tan común, y a veces tener un orden en los pensamientos ayuda mejor a dirigirse. Ahora vamos a ver barreras que impiden la comunicación. Si usted dice, yo no me puedo comunicar, o veo que está rota la comunicación, a lo mejor en esto que vamos a ver ahora encuentre alguna respuesta. ¿Qué está pasando que usted tiene obstruida la comunicación? Algunas habían manifestado allí con el cónyuge, con el compañero, puede ser con los hijos, puede ser con las nueras, puede ser con la suegra, puede ser con cualquier persona, pero que usted encuentra una barrera en la comunicación y las razones son un par. Así que vamos por parte. Primer barrera, el temor. El temor. El temor al rechazo, que es lo que decía la pastora. Si ante lo que su hija dice, o su hijo dice, o su cónyuge dice, o alguien dice, usted sale con los tapones de punta, como decimos los futboleros, automáticamente rechaza lo que dice la persona con la persona, difícilmente con esa persona pueda mantener una buena comunicación. El temor a ser rechazado por lo que pensamos, por lo que decimos, es una barrera que impide que nos podamos comunicar. El rechazo puede ser moral. Seguramente hemos escuchado la frase, pastora, pero mirá quién habla, como que
depende de la moralidad de las personas, podríamos escucharlas o no, o podrían hablar o no hablar. Hay un ejemplo maravilloso de un diálogo profundo que Jesús tuvo con una mujer que la verdad que en términos de la sociedad contemporánea a la de Jesús era una mujer que no calificaba para tener una conversación con Jesús. Sin embargo, Jesús nos dejó un ejemplo maravilloso, estoy hablando de la samaritana, nos dejó un ejemplo maravilloso de no rechazo por la moralidad de las personas. Si el rechazo es por eso, entonces la persona dice, no, ¿para qué voy a hablar? ¿O para qué dialogar si sé que me van a rechazar? Y también puede ser el temor al rechazo por lo intelectual. Esto a veces pasa, por lo menos en la experiencia que yo he tenido, pastora, usted corríjame si no. Yo he encontrado en el matrimonio mucho menoscabo, lamentablemente lo digo porque soy varón, he encontrado mucho menoscabo en esto del rechazo intelectual del hombre para con la mujer. Cuando da una opinión y automáticamente hay una actitud descalificativa por parte del hombre, pero vos qué sabes. Es más, había, creo que los que tienen mi edad un poco más, un sketch de un programa de humor donde el sabelotodo era el hombre, que justamente se llamaba Juan. Y la mujer le decía, vos Juan que sabés, vos Juan que sabés. Entonces era como que en la relación el hombre era el sabelotodo, el que daba siempre la precisa, y la mujer, pobrecita, la que no podía acotar nada intelectualmente interesante. Bueno, nada más alejado de la realidad ni de lo que contribuye a una buena comunicación, cuando el rechazo tiene que ver con la descalificación que podamos hacer, porque se supone que para nosotros el otro no califica para opinar. Todas las opiniones son válidas, todos los pensamientos son válidos, excepto Dios, que es perfecto, todos los hombres nos podemos equivocar, las mujeres nos podemos equivocar, así que no menoscabemos la opinión de las personas por el coeficiente intelectual que nosotros querramos que la persona tiene o que le asignemos, porque eso es una barrera que impide la comunicación. El temor al rechazo, y usted dice, pero ¿por qué no habla? Evalúe si alguna vez no intentó hablar y usted lo descalificó o la descalificó o no la consideró por estas razones. Lo otro es también el miedo al ridículo, al quedar avergonzado. Eso también lo hemos visto a veces cuando alguien dice algo que no corresponde, hay una descalificación y una ridiculización a veces también de la persona que lo dice. Y yo también, lamentablemente, estoy haciendo bastante mea culpa del género masculino, lo he visto en relación a los esposos con las esposas. Ese menoscabo o esa exposición al ridículo cuando dice algo que se supone, según el hombre, que no califica, o dicen los chicos algo que ridiculizamos, entonces difícilmente ese chico vuelva a dar su opinión en otro momento ante algún otro tema. El ser ignorado también, el temor a ser ignorado. ¿Para qué voy a hablar si no importa lo que digo? Si hay temor a ser ignorado, lo más probable es que la persona no se abra y tengamos así una barrera en la comunicación. Y por último, el temor a pelearse. Por eso no se habla. Entonces dice, como tengo temor, porque sé en qué va a terminar. Cuando decimos eso nosotros, pastora, yo no hablo porque sé en qué va a terminar, estamos presuponiendo que ese tema de conflicto va a llevar a la pelea. Que esto sí suele pasar mucho en el matrimonio, ¿no? No se hablan de ciertos temas porque llevan a pelearse o a disgustarse. Muy bien, dimos el otro día, hace 7 días atrás, algunas pautas, algunas reglas de cómo mantener un buen diálogo. Y tiene que ver un poco con eso. Cuando vamos a disponernos a hablar, tenemos que hablar correctamente. Tenemos que hablar con el ánimo apropiado. Tenemos que hablar con la firme predisposición a acordar, a coincidir, como dijimos el otro día. Si no, lo más probable es que terminemos en conflicto, eso que intentamos aclarar o hablar. Para eso yo puse como solución, para los que somos cristianos, siempre que tengamos que hablar de algún tema que presuponga un conflicto, una pelea, nunca debemos olvidar que Dios está en nuestro hogar. Yo creo que la presencia de Dios es una buena receta a la hora de tener que hablar. Digo sin exagerar, si invocásemos a Dios como matrimonios o en familia, antes de hablar con nuestros hijos, entre nosotros, y tomamos conciencia de la presencia de Dios en el hogar, estoy seguro que esa conversación
no va a terminar en pleito o en pelea. Se va a encauzar, o por lo menos, como dijimos el otro día, acordaremos volverlo a hablar. Pero no debería haber discusiones o peleas, porque tenemos que hablar de algún tema en el que no nos podemos poner de acuerdo. A lo sumo, como dijimos el otro día, volver a hablarlo, pero nunca a pelearse, nunca a distanciarse, porque como dice la Escritura, ahí en el libro de Efesios, capítulo 4, no debe ponerse el sol sobre nuestro enojo. Así que si hay temor a pelearse, la solución para mí es conciencia de la presencia de Dios, ser consciente de que Dios está en nuestro hogar. Vamos a hablar de esto sin que esto termine en un caos. Muy bien. ¿Algo hasta acá, pastora? No. Muy bien. Otra barrera en la comunicación es no hablar claramente. No hablar claramente. Es decir, no ser concretos. Tenemos que aprender a desarrollar la habilidad, la gracia personal de decir exactamente lo que tenemos que decir. Concretamente. Si no tengo ganas de ir a un lugar, ahora no podemos ir porque no podemos andar demasiado, es no tengo ganas de salir. A veces solemos echar la culpa al hígado, pastor, no sé si usted lo ha hecho alguna vez. Las mujeres somos bastante complejas en esto. Claro. Las mujeres a veces nos cuesta decir realmente lo que queremos, entonces pegamos vuelta sin apuntar bien lo que queremos. O cuando preguntamos tan sencillamente, ¿qué querés comer? Cualquier cosa, ¿no? Cualquier cosa no habría para traer. Pero a veces somos rebuscadas un poquito las mujeres para ser claras en lo que queremos. Muy bien, la ambigüedad sería que es el problema, es una clara barrera para una buena comunicación. Tenemos que aprender a no ser ambiguos y a ser concretos. Solía pasar antes de la cuarentena, la mujer o viceversa, pero pongamos el caso de la esposa, que le dice al esposo: hace rato que no veo a mamá, ¿qué estará haciendo? El esposo que contesta: la verdad que no tengo ni idea de qué estará haciendo. Cuando debería decirle la esposa: tengo ganas de ir a ver a mamá, o vamos a ver a mamá. Así que cuando uno es concreto, entonces elimina esa barrera hacia una buena comunicación. Sea concreto, no sea ambiguo, no pegue vueltas, vaya al grano, dígalo directamente. Eso sí, elimina toda barrera en las comunicaciones. Aquí estaba, pastor, el otro factor, que es una barrera, son los secretos familiares, que era lo que usted decía, los tabúes aparecen acá. Los tabúes, los silencios familiares, esas reglas del silencio, de eso acá no se habla. Si uno preestablece de eso acá no se habla, bueno, es suficiente barrera para que de eso hablemos. Así que los secretos familiares a veces han hecho mucho daño a las familias. Son como esas cosas que uno esconde en algún lugar secreto, pensando que nadie sabe ni nadie lo va a encontrar, y un día alguien lo sabe o lo encuentra. Pero esas cosas guardadas ahí van generando algún olor desagradable. Hay algo en el ambiente que no está bien en casa y tenemos que hablarlo. Suele haber temas tabúes, como dije, la pastora mencionó el tema de la sexualidad. Entonces, nuestros hijos van creciendo sin tener noción, sin saber, y la verdad que cuando uno no tiene los recursos, debe buscar ayuda, como papás digo esto, debe buscar ayuda cuanto antes para que alguien pueda hablarle, en todo caso a nuestros hijos, o darle herramienta a usted, que sería lo mejor, para que pueda hablar libremente, sin tabúes, de cualquier tema que pase en la vida familiar. A veces hay conflictos, pastora, con los integrantes de la familia, y no somos claros tampoco. Claro. A veces hay distanciamiento, nuestros hijos son víctimas de alguna manera de esos distanciamientos a nivel familiar, y que guardamos con secretos bajo llave, pero por todos lados se manifiesta que algo no está bien. En esos casos mejor hablar, que no haya secretos en la familia. El silencio, el secreto en la familia, mata, hace mal. No, y ayuda también, a mí me pasó con mi hija, que ya obviamente Candy está grande, ¿no? Y ayuda, yo le contaba a una hermana, ayuda mucho al otro. Ella me preguntaba un poco de mi historia, porque yo le decía: hija, viste que venimos de un árbol genealógico, venimos de papás, venimos de abuelos, venimos de bisabuelos, como dice la palabra, hasta la tercera y cuarta generación te va a alcanzar la maldad de lo que no cortes.
Así que ella me preguntaba un poco sobre la historia de mis padres, más que nada mis abuelos, que había cosas que no conocía, y yo podía contárselo, tomamos unos mates, hubo cosas que ella me preguntaba, y yo decía qué lindo poder estar hablando así con mi hija, porque si yo lo remonto para atrás, a mi tiempo de hablar con mis padres o a mi tiempo de hablar con mis abuelos mucho más, y seguramente te pasará a vos también, que antes ir a hablar con un abuelo, con una abuela y pedirle que te cuente parte de su vida, no te la contaban, consideraban que era, como dice Juan, ¿no? Esos secretos que quedaron bien guardados y que no hacen bien, porque no hacen bien a la generación. Así que es muy lindo que nos pongamos a hablar con nuestros hijos de todo. Y si nos vienen a preguntar algo con respecto a nuestra vida o a nuestra familia, que podamos ser honestos, que podamos ser verdaderamente auténticos como hijos de Dios y podamos comentarles y contarles sin que haya nada, como dice el pastor Juan, que interrumpa o que tengamos que no, de esto no se habla o cosas que queden, como también decíamos ayer con las mujeres, quede ahí en el baúl guardado y algún día eso sale y termina arruinándome la vida o la familia. Poder también manejar la verdad en estos asuntos. Muy bien, hay muchas familias, por ejemplo, nos ha tocado cercanamente, no de esta comunidad, pero sí cercanamente, que a un señor, así, un muchacho de mi edad, le apareció una hija que habría tenido no saben el desastre que eso causó. Si fuésemos honestos, si no hay esos secretos familiares, eso nos pasó en nuestra historia de vida, es mejor hablarlo, es mejor saberlo, y no que explote en nuestro hogar, que surja. Como dice la pastora, a veces hacemos mucho esfuerzo en ocultarlo y por algún lado más se manifiesta. Es mejor que en el seno de la familia se sepa todo. Que no haya secretos de la vida familiar en la vida familiar, que si se manifestasen podrían hacerle daño a la vida familiar. Entonces mejor hablarlo, juntar a los que tengamos que juntar y que no haya secretos de ese tipo en nuestra vida familiar, porque es una barrera que impide una buena comunicación. Por último, como barrera, esto es un tanto más gracioso, pastora, pero yo lo he notado. Son las diferencias de velocidad al hablar. Diferencias de velocidad. Yo me río porque yo soy más veloz. Claro, hay familias que hablan más o menos así. Sí, ¿qué pasa? Necesito escuchar qué te está aconteciendo. No, porque vos sabés que mañana me fuiste a la casa de tía. Bueno, cuando se juntan una pareja, un matrimonio, donde uno ha venido de ese hogar donde hablan todos a la vez, todos hablan rápido, todos al unísono, en una mesa larga y todos se entienden, todo fantástico. ¿No? Si esa generación así aprendió y está con eso, maravilloso, digamos, no va a tener problema. El punto es que vos sacás a alguien de esa familia y se casa con uno que viene de una familia donde estaba el padre en la punta de la mesa y era como cada diálogo muy breve, con palabras muy acotadas, y que se esperaba un espacio para la comprensión y otro interpretaba y luego expresaba, y bueno, ahí van a tener un montón de problemas para comunicarse. A mí me causa gracia porque hablo con todo tipo de personas y rápidamente puedo distinguir a ver dónde me ubico en esta charla, ¿no? Hay una hermana, sobre todo acá, que tenés que ir con mucha paciencia, porque primero que es muy narrativa para sus historias, y es tan pausada para contártela, que a los 5 me hace rir, ¿no? Vos ya entendiste más o menos por dónde tiene que llegar a los 2 minutos, pero ella requiere de 25 más o menos para llegar. Y esa diferencia de velocidad en nuestra comunicación es una barrera. Así que yo tengo como solución para poner un aplauso ahí abajo, se están riendo un poco. Deben conocer familias así. ¿Viste? Familias que todos la ven todo rápido y todos se entienden. Ahora caes vos ahí, no agarrás una, no casás una, ni por casualidad. Bueno, acá ponen cosas graciosas. O hay uno que habla muy, sí, apareció uno que se habla todo. A ese hay que mirarlo nomás, porque él iba a toda la charla. Hay que darle un pie de vez en cuando. Muy bien. Así que yo puse como solución para esto que es gracioso, pastora, pero pasa. Sí, es una barrera. No pasa. No pasa. Es complejo. Es una simpleza, ¿no? Porque es diferencia de velocidad. Ahí pone, mirá, ahí se hizo cargo uno. Es una dificultad enorme porque uno no está acostumbrado a ese ritmo de conversación. Uno está acostumbrado a otros. Pero bueno, y si no son medio rápidos y si están en esas familias que son veloces, no agarras ni una. Entonces, yo puse como algunas soluciones a considerar, pastora, nivelar. Claro. Nivelar.
que los rápidos le aflojen un poco. O a veces el que habla rápido y el otro habla lento, vos querés que corte rápido y ya no lo empezás a escuchar, y es muy triste, ¿no es Claro, cierto? no. Porque empezás a no Porque te escucharlo. perdés, yo creo que te perdés el hilo que va diciendo. Habla tanto que ya de momento te hace una pregunta y ya te perdiste la respuesta. Bueno, yo puse nivelar. Esto es los que son de hablar pausado, que vienen de familias así, que son mucho más serenos, bueno, llenan de carcajadas ahí. Métanle un poquito, aceleren un poquito, traten de poner tercera. Y los otros que hablan en quinta todo el tiempo, traten de bajar un cambio o dos, porque si no va a ser imposible tener una Claro. buena comunicación. Considerar costumbres, puse yo, hábitos y formas familiares, Claro. que, bueno, es así. Viniste de una familia que era como era, el otro vino de otra que es de otra manera, entonces juntos tienen que encontrar la velocidad, mira qué gracioso es. Tienen que encontrar la velocidad justa para que puedan tener una buena comunicación. Muy bien, terminamos el tema de las barreras, pastora, y voy a dedicarme un ratito, vamos a seguir el sábado que viene, por lo que veo. Sí, vamos a seguir, sí. Porque obviamente. nos quedan muchas cosas para decir y le hemos dedicado a este consultorio pastoral unos 45 o 50 minutos para que después cada cual siga con lo que tiene que hacer. Algunos se lamentan que el tiempo es corto, pero eso es porque no están haciendo nada, entonces nos necesitan a nosotros para hacer algo. Bueno, hay otros que no y los vamos a liberar para que puedan hacer otras cosas y damos unas pautas más. Estos serían defectos en la comunicación, pastora, tiene que ver con las dificultades para que tengamos una fluida. Lo otro es barrera, lo otro impide. Esto es como, tenemos buena comunicación, pero no es muy fluida, no es muy buena. Cómo poder sacar los defectos para que la comunicación sea buena y fluida. Así que vamos al primero de los defectos, que esto le pasa mucho a los hombres, dice la estadística, que es dejar de escuchar. Dejar de escuchar, no tener tiempo para escuchar. Aunque escuchen ustedes, nos sobra el tiempo en estos días, no predisponemos tiempo para escuchar. A veces no tiene que ver con la cantidad de tiempo que tengamos o dispongamos, sino nuestra falta de disposición a escuchar. Para eso tengo palabra de Dios, Jeremías capítulo 8 y verso 6, y también Santiago cuando dice seamos prestos para oír, tardos para hablar y tardos para airarse, creo que es Santiago 1.19, y el otro texto de Jeremías 8.6 dice, cada cual se ha lanzado a su carrera, una expresión poética, metafórica, pero es muy interesante porque nos suele pasar. Ahora el elenco es el mismo, seguimos comunicados acá en casa con los 5 que tenemos, más Fernandita que va y viene, pero esto de que cada cual anda en su mundo, significa, nadie tiene tiempo para escuchar, ni les digo antes de la cuarentena o el aislamiento. Mucha gente paga una hora de terapia para que alguien le escuche, porque no tiene quien le escuche en la realidad. Así que dejar de escuchar es un defecto. A veces escuchamos para contestar, no para entender. Como decía la pastora hoy, a veces se habla muy rápido, no los casamos, pero otras veces ni siquiera tenemos la predisposición de escuchar para entender. Escuchamos para contestar. Y sabe, cuando usted contesta antes de entender, contesta mal, porque no terminó de entender. Uno debe escuchar para entender, debe ser paciente a la hora de escuchar y entender bien lo que nos están diciendo y en todo caso después, si tiene algo para decir, una vez que entendió, eso que usted diga va a tener más fundamento seguramente. Así que, ¿por qué dejamos de escuchar, pastora? Y algunas razones que yo voy a dar, y ya tengo que ir redondeando, miren, nos van a quedar cosas para el próximo sábado. Sí. Dejamos de escuchar por insensibilidad, pastora. Porque cada cual, como dice ahí Jeremías, cada cual está en la suya y vamos perdiendo sensibilidad hacia lo que le pueda estar pasando a mi compañero, a mi compañera, a mis hijos, a algún familiar, a algún hermano. La insensibilidad hace que nadie escuche a nadie. Pídale a Dios la gracia, porque no tengo otra solución, de poder volver, si es que lo perdió, a ser sensible al otro, a la necesidad del otro, a lo que tiene para decirnos, a lo que le angustia. Todos nos volvemos demandantes, en el matrimonio también, todos nos volvemos demandantes. Es lo que yo preciso, lo que a mí me hace bien, lo que yo necesito, pocas veces. Desarrollamos esa sensibilidad para ver qué te está pasando, qué necesitas, qué te hace bien, qué esperas de mí. Así que
La insensibilidad, entonces, Perdón, agrego algo que sí. vamos a tener que luchar mucho en este tiempo, en oración y en Dios, porque todas estas medidas que se tomaron por la pandemia, que obviamente fueron medidas sanitarias que se tuvieron que tomar, tenemos que tener mucho cuidado porque puede enfriar nuestro corazón. El hecho de tenernos que alejar, tomar distancia, 1 metro de las personas, el hecho de no podernos, ¿no? O hablar y hablar con temor, si no estamos con la boca tapada, la nariz tapada. Yo vi el otro día, me pasó algo que me quedé, no como pensando, me tocó mucho el corazón. Un muchacho iba cargando bolsas en Carrefour, se le cortó una de las manijas y se le cayeron las cosas. Y habíamos muchos en la fila. Y yo corté la fila y me fui y lo ayudé al muchacho a engarzar las bolsas en sus dedos. Pero realmente yo noté que había un temor a acercarme al otro. Así que creo que esto va a ser un punto, el que está diciendo el pastor Juan, de no convertirnos en personas insensibles. Yo creo que vamos a tener que luchar mucho en este tiempo. No sé cuándo va a regresar o cuándo van a ser levantadas todas estas medidas, pero realmente nosotros en nuestro corazón vamos a tener que pedirle a Dios de que esto no nos ponga insensible, aquellos sobre todo que tenemos el amor de Dios derramado en nuestros corazones. Muy bien, pastora. Yo recuerdo que el primer video que preparamos para esos que preparamos para YouTube, yo dije que en las crisis el ser humano desarrolla una tendencia horrible que es sálvese quien pueda. O me salvo yo y el resto que lo parta un rayo. Bueno, los cristianos tenemos un desafío, pastora, a no perder la sensibilidad en estos días. Pero a veces pasa en el seno de la familia. No nos escuchamos, no nos interesa exactamente lo que necesita el otro y lo que le pasa al otro. Así que es terapéutico para nosotros en estos días. Sí. Recuperar la sensibilidad si la perdimos y no perder la sensibilidad si la tenemos o mantenerla, porque la insensibilidad hace que nos dejemos de escuchar. Ya no nos interesa lo que le pasa al otro. Segunda razón, la autodefensa, porque a veces no nos escuchamos porque no queremos escuchar lo que el otro tiene para decir. Así que a veces también no nos escuchamos para autodefensa. Claro. Es decir, yo me voy a cubrir. Yo sé que si saco el tema me van a decir cosas que no quiero escuchar, así que me autodefiendo. Lo tercero es el egoísmo, que es parecido a lo primero, pero es ya más una personalidad que tiene que ver con pensar en sí mismo nada más. No solo con perder la sensibilidad, sino ese tipo de persona que solamente piensa en sí, piensa en ellos. Y lo cuarto, por lo que dejamos de escuchar, es por la hiperocupación, que bueno, en estos días no nos ha pasado porque, como dije, seguimos la tercera temporada de la cuarentena y no estamos tan ocupados, pero aún dentro de la casa puede pasar que nos ocupemos de otra cosa que no sea escuchar a nuestro compañero. Y alguien, ¿se acuerdan? En la anterior vez alguien pidió consejo que estaba con personas dentro de la misma casa, pero se sentía sola. Cuidado también que hoy estamos cayendo en que estamos todo el día juntos adentro, pero estamos aislados, estamos apartados uno del otro. Por eso es lindo tener un tiempo de poder estar unidos. Esto no quiere decir que nos apartemos para hacer alguna cosa que tengamos que hacer, pero que tengamos un tiempo para unirnos y para estar juntos, porque así lo ha querido Dios. Dios nos ha permitido este tiempo de estar en unidad, pero que la unidad, el estar juntos también sea de calidad, no solamente de tiempo, que es mucho que tenemos ahora, pero que tenga una calidad y que al menos la procuremos. Siempre la podemos procurar también. Muy bien, así que dejamos de escucharnos por insensibilidad, por autodefensa, por egoísmo o hiperocupación, entre otras. Y como bien dice la pastora, vamos a tener que prestar bastante atención, si ustedes están cerca nuestro, vamos a tratar de recordárselos, de todos los hábitos que nos deje esta cuarentena o el aislamiento, o el encierro, de todos los hábitos que tengan que ver con la comunicación o el contacto con el otro. Porque nos estamos acostumbrando a, como dice la pastora, a cada cual en lo suyo, a cada cual mirando para sí, y esos hábitos nos pueden quedar una vez termine esta cuarentena. Así que si estamos ocupados, hagámonos un tiempo para escuchar al otro también. Todos podemos apagar el dispositivo por un rato y escucharnos en el ámbito de la familia, del hogar. Todos podemos concentrarnos en algún lugar de la casa, como puede ser un living o la mesa, pastora. Tocar un tema Que podamos compartir hablar todos. Un tema, ¿no? Claro. Y agregar a los niños también, ¿por qué no? Agregar a los niños de la casa, ellos también hablan y ellos también, y como decíamos en estos días, también ellos pueden ser usados por Dios para bendecir nuestras vidas, porque Dios puede usar sus boquitas, Dios puede usar sus corazones, Dios puede usar los adolescentes de la casa, vos tenés que escucharlos, porque Dios puede manifestarse por la vida de cualquiera de nosotros, y como decía el pastor en uno de los puntos primeros, ¿no? Sin desestimar al otro, ni porque es chico, ni porque es adolescente, ni porque es niño, sino que Dios puede hablarme a través de cualquiera de los de nuestra casa y estar atentos y provocar
charlas en las que todos podamos ser edificados por todos. Como decía yo ayer, ¿no? Nosotros con Juan estamos acá, pero también recibimos de ustedes, porque el Espíritu Santo nos tiene ahí en unidad y nosotros también recibimos de ustedes lo que ustedes tienen para dar, por más que ustedes no se vean o no estén hablando. Y así debemos estar en casa, sabiendo que yo desde el más pequeñito al más grande, yo puedo recibir algo de parte de Dios y puedo recibir también una enseñanza, ¿por qué no? Dios puede quererme enseñar a través de un niño, Dios quiere, a lo mejor quiere expresarse a través de un adolescente, a través de un joven, a través de un anciano, a través de un adulto. Muy bien, entonces, como dijimos en este punto, provoque el escuchar. ¿Cómo es esto? Algún miembro de la familia, sea su cónyuge, sus hijos, ahí, mirá, quiero hablar con vos, ¿cómo estás? ¿Qué te pasa? ¿Cómo te estás sintiendo? ¿Cómo estás transitando esto? Nuestros niños no están pudiendo salir, a hacer su vida habitual, a estar con sus compañeritos, con sus amigos, nuestros hijos mayores tampoco, y necesitan la sociabilización. Provoque ese diálogo, pregúnteles cómo se siente, qué necesitan, qué pueden hacer juntos, aunque no hayan hecho ahora. Todos, o la mayoría por lo menos, tiene patio, a lo mejor una actividad recreativa juntos como familia, de esas que no hacemos habitualmente, en el garaje de la casa, algo que manifieste en ustedes el deseo de compartir ese tiempo distinto en el seno de la familia. Así que dispónganse a escuchar a todos los miembros de la familia, eso es muy bueno para mejorar la comunicación. Porque de paso nos ayuda a expresar nuestras emociones y les enseñamos a los chicos también a expresarlas sin temor, ¿no? A expresar si están enojados, si están tristes, si están disgustados con esta situación. Yo le preguntaba a Juanse, ¿no? El otro día cómo él se sentía con esta situación. Le hago hacer videollamadas con sus compañeritos de la escuela, porque son sus compañeritos de la salita de jardín de 3 años, y el otro día lo escuchábamos con Juan hablar con su compañerito ahí en la videollamada, se reían contentos. ¿Por qué? Porque ellos también extrañan, porque ellos también están pasando por este tiempo difícil y debemos dejar que ellos expresen sus emociones y no sentirnos mal, papás o abuelos, no sentirnos mal cuando nos dicen que están mal. Por el contrario, que ellos puedan tener el ámbito de la casa para abrir su corazón y para expresar sus emociones, porque este es el mejor ámbito, con nosotros, con sus papás, con sus abuelos, con sus íntimos, pero que ellos puedan expresar. Y si dicen que están tristes, tenemos que entender, porque ¿por qué no podrían estar tristes? ¿Por qué no podrían estar mal? ¿Por qué no podrían estar enojados un día? ¿Qué más lindo que poder sacar el enojo o poder sacar lo que nos esté pasando en familia? Muy bien, muy bueno este tiempo, pastora. Así que dejar de escuchar es un defecto en la comunicación. Practíquenlo rápido, dispónganse a escuchar, abran el corazón, sean rápidos, como dice Santiago en su carta, para escuchar, tardos para hablar. Tenemos, gracias a Dios, 2 orejas y una sola boca para escuchar el doble de lo que hablamos, así que dispóngase a escuchar al otro. Se va a enriquecer usted cuando abre el corazón y también para el miembro de su familia que necesita hablar, que encuentre en usted el tiempo suficiente que usted le va a brindar para escuchar. Luego, si necesita de la terapia, bueno, hágala, pero mucha gente va a la terapia porque no tiene en casa quien los escuche. Bueno, pastora, hemos llegado al final.